muy importante. Hoy durante el día fue 26 de Tammuz, perdón, 28 de Tammuz. Ya me estaba atrasando. Vamos a leer bien así. Cada uno de los Rebeim tenía mamarín fijos, en particular para este fin, purificar el aire del mundo, y una vez cada 2 o 3 años los repasaban en público. O sea, tenían mamarín, dichos jasídicos, enseñanzas jasídicas muy profundas, que de repente cada 2 o 3 años las volvían a repetir. Y esto era para purificar el ambiente, purificar el aire. Y acá traen el Ayom Yom, y esto lo cuenta el Rebbe anterior, distintos mamarim que decían cada uno de los rebes. Uno de los mamarim del Alter Rebbe era Ejalzu, el de Likutei Torah sin acotaciones, sin las acotaciones. Uno de los mamarim del Mittel Rebbe era Yafá Sha'achat, cuyo contenido eran los 10 primeros capítulos de Inei Kolejat Bejat Omer Elokai Neshamah del Derech HaChaim. Derech HaChaim es uno de los libros del segundo Rebbe conocido como el Mittel Rebbe. Uno de los mamarim del tercer Rebbe, el Tzemach Tzedek, que era Matobu, el de Likutei Torah. Dice el Rebbe anterior, uno de los mamarim de mi abuelo, el Rebbe Maharash, era Mika Moja Baelim. Uno de los mamarim de mi padre, el Rebbe Rashab, era Beyadat Ayom, Moscú 5657. Y ellos los repetían cada 2 o 3 años, como dijimos antes, cuando la persona habla en general y cuando uno estudia cuando uno dice Divrei Torah, palabras de Torah, esto es algo que no son palabras que se las lleva el viento, todo lo contrario, son palabras que quedan en el lugar. Y las paredes absorben lo que uno habla. Y si son palabras de Torah, son palabras santas. Entonces, esto ayuda a mejorar y a purificar el mundo. Aunque uno no lo vea, pero es así. Ahora en el Shiur, Ashgaha Pratit, el tema que toca para el día de hoy, vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué tal, Eduardo? Parece que está fresquito ahí en Avellaneda. Baruch Hashem. Bueno, voy a empezar con una historia, un Maiser. Eh, Todos escucharon de aquel que fue Premio Nobel de la Paz, el Yehudí Elie Wiesel, o Elie Wiesel, como le dicen acá. Elie Wiesel fue un Yehudí que nació no sé si nació en Siget o cerca de Siget, esto es en Rumania hoy en día. Él era de una familia jasídica que eran Hasidim del Rebbe de Vishnitz. El Rebbe de Vishnitz viene de ahí, justamente de esa zona. Hoy en día, en Israel, supongo en Estados Unidos, hay muchos Hasidim de Vishnitz. Hay, sí, en Estados Unidos, en Israel. Es una dinastía muy famosa, muy prestigiosa, muy importante. Desgraciadamente, él pasó la Shoah, y pasó la Shoah muy duro, muy duro. Estuvo en Auschwitz y en distintos campos de exterminio. Baruch Hashem se salvó, pero que él quedó muy tocado. Él después, cuando llegó a Estados Unidos, se hizo periodista, escritor. Tal vez el libro más famoso de él es uno que se llama Night. Night quiere decir noche, donde él cuenta, expresa toda lo terrible que vivió ahí cuando estaba en Auschwitz. Como le dije antes, él también era periodista, escritor, y él llegó a escribir en el New York Times, escribía especialmente en periódicos en Yiddish. Tenía una pluma muy
muy famosa, muy filosa y muy rica por sobre todas las cosas. Y ahí, cuando él estaba, él escribió también, creo que en Ibrit, para el diario Yediot Aharonot, que es uno de los diarios, hoy se llama eh, Ynet, que es de los periódicos o de hoy de los portales más famosos ahí en Israel de noticias. Y cuando estaba ahí en los fines de los años 50, a principios de los 60, él se conoció con un Hasid, que también era escritor y periodista, Hasid del Rebbe, que se llamaba Gershon Jacobson. Gershon Jacobson también escribió en varios periódicos y él fundó un diario que se llama Allgemeiner Journal, que yo me acuerdo que en mis épocas de yeshiva, el Allgemeiner Journal era un referente para la vida judía ahí en Nueva York. En esa época se escribía en yiddish. Hoy creo que el portal todavía está, pero obviamente es en inglés. Cuando él se conoció con Gershon Jacobson, con Elie Wiesel, entonces Jacobson lo invita a ir a conocer a Lubavitch, a conocer a Chabad. Y va a 770, a la central de Chabad, y ahí conoce al Rebbe y participa de distintos Fabrengens, hasta que llegó el momento de tener una audiencia con el Rebbe. Cuando tuvo la audiencia con el Rebbe, ustedes sabemos porque lo hemos hablado muchas veces, el Rebbe, las audiencias empezaban a las 8, 8:30 de la noche, se podían extender hasta altas horas de la madrugada y a veces hasta la mañana temprano. Y ahí, en una de las audiencias que tuvo Elie Wiesel con el Rebbe, él cuenta que en un momento, y les digo, las audiencias de Elie Wiesel, ¿qué tal, Relic? Las audiencias de Elie Wiesel con el Rebbe no eran de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, podían ser horas que él permanecía dentro del estudio del Heder y Ejidut del Rebbe. Obviamente que hablaban sobre temas muy profundos. Y en una ocasión, Elie Wiesel le pregunta al Rebbe, después de todo lo que pasamos, especialmente en el Holocausto, él le pregunta al Rebbe, ¿cómo puede ser que el Rebbe siga creyendo, tenga emuná, crea en Hashem? Esto lo contó él. El Rebbe dice que no le contestó nada en el momento, hizo silencio por unos instantes y después le dijo, ¿cómo no voy a creer? No recuerdo cuál era el orden de lo que le dijo, pero ¿cómo se puede creer? ¿Acaso se puede creer en un ser de carne y hueso? Hay que creer, lo único que nos queda es creer en el Hashem, en el Altísimo, en el infinito, en la luz infinita de Hashem. Bueno, después tuvo muchos encuentros con el Rebbe. Cuentan que en el año 1995, cuando se cumplieron 50 años de la guerra, que terminó la guerra, él escribió un artículo en el New York Times y él escribió como que, bueno, después de tanto tiempo, hice las paces con Hashem, hice las paces con Dios. Entre paréntesis, el Rebbe le levantó mucho el espíritu, él no quería formar una familia, no le encontraba sentido después de todo lo que pasó y es comprensible formar una familia, pero el Rebbe lo instó a que se case y se casó y después tuvo un hijo. Cuando fue el casamiento, el Rebbe le mandó un regalo, que no sé si flores o algo, y después él lo fue a visitar muchas veces en dólares. Bueno, hubo una relación muy profunda. Esto es el prólogo a lo que vamos a ver ahora. Este Shabbat próximo,
que empezamos a estudiar y a vivir y a leer la Parshat de Barim, la primer Parsha del quinto libro de la Torá, siempre en este Shabbat que viene ahora, que se lo llama Shabbat Hazón, porque la Haftará comienza con estas palabras del profeta Yeshayahu, Isaías, Hazón, Yeshayahu, Ben Amotz, la visión que tuvo el profeta Yeshayahu. Tal vez en los próximos días leamos o hablemos un poquito del tema. Siempre, como decía, antes de Tisha B'Av se lee esta parsha. Y uno de los temas por qué se lee tiene que ver con el versículo que vamos a ver ahora, que empieza con las palabras Eija, Eija. También las lamentaciones que leemos en Tisha B'Av empiezan con las palabras Eija. En el primer capítulo de este libro de Barim, el Pasuk 12, dice, Eija esale vadi torjajem umasajem berritjem. Moshe Rabbeinu le abre al pueblo de Israel un mes y piquito, 5 semanas antes de fallecer, y les hace un raconto de lo que fueron los 40 años en el desierto y cuando recibieron la Torá y todas las veces que, que tuvo que cargar con las quejas que tuvieron los Yehudim. Entonces Moshe Rabbeinu dijo, si argumentan que debo juzgarlo solo, pese a la responsabilidad y el riesgo de castigo, de castigo, Hashem me lo prohibió, pues, y acá viene, esto es un prólogo, cómo es lo que dice, ¿cómo podría cargar yo, dice Moshe, solo sus maniobras legales tácticas en la corte, su carga de calumnias contra mí y sus disputas entre ustedes? En hebreo se dice Torjahem, Masahem y Ribhem. ¿Qué quiere decir cada una? Rashi lo explica. Torjahem, que acá lo traduce su carga, perdón, maniobras legales tácticas en la corte. ¿Qué quiere decir? Que alguien trae un alegato. Y viene Moshe y dice, bueno, la ley es así, el veredicto es este y este. Y viene después y dice, no, pero tengo otro alegato, pero tengo otro. Esto es una carga muy pesada. Lo que dice Masajem, que también es carga, acá dice maniobras de calumnia. Rashi dice, o sea, calumnias contra mí. Rashi dice que esto es apicorosut. Apicorsus es alguien que es un renegado, que niega todo. Ahora enseguida vamos a hablar de esto. Y el tercero, Ribhem es disputas entre ustedes. Entonces, preguntamos, ¿qué es una picorosut? Y Rashi lo explica así. Muy interesante. Si Moshe salía a la mañana temprano de la casa, entonces, ¿qué decían? Decían calumnias contra, decían, seguro se peleó con la esposa de la casa o de la carpa, digamos. Decían, seguro se peleó con la esposa o con los hijos o discutió con alguien y por eso se fue. Si se quedaba en la carpa, en la casa de él, y salía más tarde, decían, ¿cómo no sale a trabajar, a hacer las cosas que tiene que hacer? Todo les caía mal. Pero Rashi utiliza la palabra apicorsut. Apicorsut es, ¿quién es un apicoires? Un apicoires es alguien que no cree, que se burla de todo lo nuestro. Obviamente que un apicoires tiene que ser una persona entendida, no puede ser un ignorante, ¿no es cierto? Si un ignorante opina, su opinión no vale nada, pero si es alguien que supuestamente estudió y sabe, pero ahora vamos a analizarlo un poquito. Para poder entender esto, vamos a ver lo que dijo Rabbi Nachman de Breslev. Vieron que en Israel hay muchos Hasidim de Breslev que andan con una kippah blanca y van, dice, Nachman, Meuman. Rabbi Nachman de Breslev está sepultado en Ucrania, en un lugar que se llama Uman, y los Hasidim viajan todos los años, especialmente para las fiestas y todo el año. Bueno, era un rebe muy grande. Él era un bisnieto del Baal Shem Tov.
El Baal Shem Tov tuvo dos hijos. El hijo se llamaba Tzvi, la hija se llamaba Odl. Odl tuvo una hija que se llamaba Feige, y Feige tuvo a Reb Nachman, que Reb Nachman él se llamaba también por otro Reb Nachman, que era un alumno del Baal Shem Tov. Cuando él explica este pasuk, este versículo, ¿qué quiere decir una carga? Dice y habla, y el apicoides, lo que Rashi dice que habla sobre el renegado. Dice Rabbi Nachman de Breslev, el renegado, él es el que no puede cargar, no puede soportar la carga. Y ahora vamos a analizar un poquito. ¿Qué dice él? Él dice, no, yo no creo nada, él está en otro canal. La persona que tiene emuná tiene una vida más organizada. Porque tiene emuná, porque tiene fe, saben qué creer, y hay postulados, y hay ritmos de vida, y hay cuestiones que uno sabe que tiene que hacer, y no necesita una respuesta a priori. ¿Por qué? Porque uno tiene fe que esto tiene que ser así. Por el otro lado, el apicoides, el renegado, él dice, no, yo estoy bien así como estoy, peace and love, paz y amor, amor y paz. Dice, yo soy como como, vieron cuando alguien está en una nave espacial, vieron esos documentales que muchas veces ponen, que los astronautas que están en la nave espacial y miran la Tierra, y la Tierra parece una semillita cuando uno lo ve por el espacio. Esto es lo que él dice, yo soy una semillita en el mundo, ¿qué soy yo? No soy nada, ni vive. Nosotros no. Nosotros tenemos fe y sabemos que todo, o el que tiene fe, sabe que al tener emuná tiene fe, tiene una vida más organizada, como decía antes. Y miren qué interesante. Uno está tan compenetrado y unido a Hashem que, por ejemplo, sabemos que no se puede mezclar, esto es un ejemplo de lo que voy a dar ahora. Sabemos que no podemos mezclar carne con leche. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una olla llena de chunt? ¿Vieron la comida que se come Shabbat al mediodía? Digo esto como cualquier otra cosa que tiene carne, papa, bien cocinado. Y se cae un poco de leche adentro de esa olla. Sin querer, pasó un nene con la mamadera y, qué sé yo, apretó la mamadera y saltó leche adentro del chunt. ¿Se puede comer de ese chunt o no se puede comer de ese chunt? Depende. ¿Depende de qué? Se explica si es batel beshishim, si uno está si está anulada la leche con respecto a la carne. ¿Qué quiere decir? Si hay 60 partes más de carne que el poquito de leche que cayó, se llama que está anulado. Explican los comentaristas, uno de ellos es el Rosh. Él dice así, ¿qué significa que está anulado? Podríamos decir que la carne sigue siendo carne y la leche sigue siendo leche, solo que no la consideramos. Él dice, no, no es así. La leche que se cayó adentro de la carne deja de ser leche y en este momento pasa a ser parte de la carne, queda anulada totalmente a la carne. Por eso que podemos comerla, porque si la leche seguiría haciendo leche, si sería una cantidad más grande, no podríamos comerla. Similarmente pasa en nuestra relación, nuestra relación con Hashem. Cuando nosotros nos conectamos con Hashem, no solamente nos conectamos, que estamos nosotros acá y está Hashem allá o abarcativamente, y nosotros nos conectamos, conectamos el enchufe y ahí quedamos conectados. No es así. Cuando nosotros nos conectamos con Hashem
y nos sentimos, perdón, que estamos batel, que estamos anulados a Hashem, nosotros dejamos de ser nosotros, ya no somos nosotros, somos parte de Hashem. Esto es lo que dice el Tania, que cada Yehudí tiene un Nefesh Elokit, un alma divina. Esa alma divina es una parte propiamente dicha de Hashem. Pero para poder percibirlo, uno tiene que estar anulado a Hashem. En el Tania, en el capítulo 47, escribe el Alter Rebbe, que el Alter Rebbe también era contemporáneo de Rabbi Nachman de Breslev, más o sea, es que escribe que todos los días tenemos la posibilidad de decir el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Oye Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno, Baruch, Shem Kevod, Malchutol, Elam, Baed, con todo lo que sigue, donde nosotros en ese momento nos concentramos, nos ponemos la mano sobre los ojos y ahí pensamos que todo lo que hay en los 7 cielos y la tierra, y todo lo que hay en los 4 puntos cardinales, todo esto está subyugado, todos estamos anulados a Hashem totalmente. Y esto es no sé, un don, un regalo que Hashem nos da, que nosotros todos los días, a la mañana y a la noche, podemos decirlo. Y tenemos que decirlo. Y tenemos que sentirlo. Entonces, esta es la diferencia que hay entre la persona que cree que tiene emuná y la persona que no tiene emuná o que cree que no tiene emuná. Porque incluso el que no tiene emuná, el cree tiene emuná que no tiene emuná. Medio es un juego de palabras, pero es así. Hoy en día, después de miles de años, ya no hablemos millones de años, porque para nosotros el mundo tiene 5.786 años y 3/4 más o menos. Pero incluso para nosotros, y especialmente en los últimos, qué sé yo, 500 años, 300 años, donde la ciencia creció en forma desproporcional a lo que fue antes. Y con toda la tecnología que tenemos ahora, todavía no se pudo descubrir cómo funciona el sol con la luz del sol. Y si miramos si alguna persona, o si están los científicos que pueden hacerlo, pero si vamos a mirar lo que es nuestro ADN, es algo impresionante, es algo increíble. Y cada detalle y detalle que hay en el mundo, esto es algo increíble. No es increíble. Si uno está anulado a Hashem, sabe que esto no nos llama la atención. ¿Por qué no nos llama la atención? Porque esto lo hizo Hashem. No es de un humano. Esto es algo sobrenatural, infinito. Entonces, esto es lo que dice Rashi. Están aquellas personas que no creen, o que dicen que no creen. Entonces, para ellos es una carga, porque todo tienen que explicarlo. No es que para nosotros, bueno, para nosotros es más fácil todo. Claro, más fácil decimos, bueno, todo de Hashem y listo. No, es todo de Hashem, pero hay que estudiar y hay que saber y hay que tratar de entender todo lo que se pueda creer, todo lo que se pueda entender. Pero el que no cree en esto es mucho más difícil, es una carga más difícil. Esto es lo que dice Rabbi Nachman de Breslev. Y esto es lo que decía Moshe Rabbeinu tuvo que cargar con todo esto. Imagínense, si estamos en una comunidad y ser un dirigente comunitario, o sea, rabino, presidente, tesorero, o incluso el Gabe del Chile, el Shames del Chile, el que acomoda el Chile, el que lo único que hace es ir y dedicarse a la comunidad. Ya viene alguno y dice, mira, acomodó mal los libros, no limpió bien la mesa. Lamentablemente somos así. Imagínense Moshe Rabbeinu, que estaba con lo que se dice un Dor de A, una generación muy inteligente. Y seguro que la mayoría de la mayoría eran gente que estaba conectada con Hashem y no le interesaban estas cositas que hace Moshe, que no hace Moshe. Pero lo que sí lo hacían, había que cargarlo. Y Moshe lo pudo hacer durante 40 años.
¿Para qué nos dice todo esto Moshe? En este quinto libro de Moshe, Moshe está haciendo, como dije antes, un raconto de lo que fueron los 40 años en el desierto, nombra algunas mitzvot, hechos que sucedieron. Moshe está preparando a la generación que va a entrar a la tierra de Israel junto con Yoshua. Eso iba a pasar, digamos, él iba a fallecer 5 semanas después. Entonces, todas estas, en cierta forma, parecería como que está tirando la bronca, como se dice, ¿no? Está criticando, diciendo todo lo que me hicieron por un lado, pero por el otro lado, si uno sabe que lo hace de buena forma, cuando uno sabe, quiere a la persona que lo está aconsejando, ¿no es cierto? Y aunque a uno le duela lo que nos están diciendo, esto no es para decirle, mirá lo que hiciste esto, lo otro, no, sino para mirar mi cánule abajo, de acá en adelante. Entonces, esto es la forma como el pueblo de Israel, como Moshe preparó al pueblo de Israel para entrar a la tierra de Israel. Van a tener ustedes también estas cosas, pero sepan que con Emuná, conectados a Hashem y siguiendo por el camino de Torah y Mitzvot, van a poder salir adelante. Y lo mismo pasa con nosotros ahora, que estamos en la generación que empezó a Hashem inmediatamente ya vamos a recibir al Mashiach. Entonces, todas estas palabras de Moshe se replican en una forma, con un potencial increíble y impresionantemente más grande, porque nosotros somos la generación que en Bezat Hashem vamos a volver a Israel en el sentido de que sea con el Mashiach, y que ya empecemos esa era que tanto soñaron nuestros profetas y nuestros antepasados y nuestros padres, como sabemos que cuando ya antes hablamos de los campos de concentración, el Anima Amim Be'emunah Sheleimah, esa es una canción que el que la enseñó, el que la inventó, no sé cuál es la palabra exacta, el que la compuso, lo hizo adentro de uno de los vagones del tren que iban para uno de los campos de concentración. Sabido y uno se salvó y fue el que trajo la melodía, la trajo al mundo libre. Anima min, anima min, anima min. Esta canción que la letra es el principio número 12 de los 13 principios de fe del Rambam de Maimónides, con estas palabras vamos a salir a recibir al Mashiach inmediatamente, Be'ezrat Hashem ya. Nos reencontramos Amén. mañana, Be'ezrat Amén, Hashem, amén. con el